El gobierno de la ciudad de Buenos Aires reflotó un proyecto para levantar una torre al lado de una iglesia colonial del microcentro. Lo primero que surge es una gran preocupación porque esto consolida una mirada del gobierno de la ciudad de hacia dónde dirigir y utilizando una figura como los convenios urbanísticos, que en realidad es un acuerdo entre el Estado y los privados que deberían traer alguna mejora a la ciudadanía o a algún sector de la ciudadanía y deberían llevar un plan de sector adelante. Y la realidad que lo único que estamos viendo es que cada uno de los convenios lo único que plantea es una contraprestación monetaria del privado hacia el Estado para lograr mayor constructividad. Lo venimos planteando hace tiempo, es decir, es un cambio de norma por plata, es decir, aquel que tiene el dinero, como los grandes desarrolladores, para poder llevar adelante este tipo de negocios, pagan y tienen la norma urbanística que quieren, que en términos generales es la construcción de torres en altura, ¿no? Hay distintos lugares. Preocupa muchísimo la situación de la iglesia Santa Catalina, que data de 1745, que tiene un amparo, que es patrimonio nacional, es monumento histórico nacional, y tiene un amparo porque el cuidado que requiere este tipo de inmuebles es muy perjudicial a una construcción de este tipo en el área lindera, ¿no? Y obviamente está dentro también de APH, que es una zona de protección histórica dentro de la ciudad de Buenos Aires. También preocupa el resto, ¿no? Porque hay en distintas comunas, en lugares de barrios de casas bajas, donde se están proponiendo también este tipo de convenios. Y vuelvo a decir, la operatoria es, el que tiene dinero paga y le dan mayor norma de constructividad, que supera inclusive la propuesta por el Código Urbanístico, la modificación que hubo, que mejoró la capacidad constructiva de toda la ciudad, casi la duplicó en términos generales. Pero preocupa mucho inclusive porque el lema de la discusión del Código Urbanístico era el no a las torres, y es lo que estamos viendo hoy en día. Y a su vez quita espacios verdes a la ciudad y al vecino, ¿no? Cada vez que quedamos con menos espacios para un disfrute recreativo. Sí, la realidad es que hay una problemática de fondo que tiene que ver con la posibilidad de generar mayores espacios verdes dentro de terrenos. Estos son todos terrenos privados, vale decirlo, pero a la vez preocupa la otra cuestión de fondo que tiene que ver con el acceso a la vivienda, no solo para la compra de una primera vivienda, sino en términos generales para los alquileres, porque las propuestas generales para este tipo de emprendimientos son viviendas de lujo y suntuosa. Entonces, lo que hacen este tipo de negocio de viviendas lujosas y suntuosas es aún más encarecer el suelo de la ciudad de Buenos Aires y termina empujando el precio de los alquileres y de la vivienda en general. Y es una ciudad que tenemos grandes problemas de acceso a la vivienda. Hay más de 300.000 personas que viven en villas de asentamientos, pero más allá de los más postergados, a los de clase media y a los trabajadores formales es casi imposible. Hoy el cálculo del valor de un alquiler ronda entre los 35 y los 40.000 pesos. Estamos hablando de un monoambiente, ¿no? En una zona como Eje Rivadavia, si queremos tomar como ejemplo, y la realidad es que estas cuestiones empujan aún más el precio, ¿no?, de la vivienda, y preocupa mucho porque claramente con todos los problemas económicos que tenemos atravesados por la pandemia, esto en vez de ayudar a la ciudadanía claramente la perjudica. Bien, gracias. Bueno, a ustedes. Preocupa muchísimo la situación de la iglesia Santa Catalina, que data de 1745, que tiene un amparo, que es patrimonio nacional, es monumento histórico nacional, y tiene un amparo porque el cuidado que requiere este tipo de inmuebles es muy perjudicial a una construcción de este tipo en el área lindera, ¿no? Y obviamente está dentro también de APH, que es una zona de protección histórica dentro de la ciudad de Buenos Aires. También preocupa el resto, ¿no? Porque hay en distintas comunas, en lugares de barrios de casas bajas, donde se están proponiendo también este tipo de convenios. Hay una problemática de fondo que tiene que ver con la posibilidad de generar mayores espacios verdes dentro de terrenos. Estos son todos terrenos privados, vale decirlo, pero a la vez preocupa la otra cuestión de fondo que tiene que ver con el acceso a la vivienda, no solo para la compra de una primera vivienda, sino en términos generales para los alquileres, porque las propuestas generales para este tipo de emprendimientos son viviendas de lujo y suntuosa. Entonces, lo que hacen este tipo de negocio de viviendas lujosas y suntuosas es aún más encarecer el suelo de la ciudad de Buenos Aires y termina empujando el precio de los alquileres y de la vivienda en general. Se acaba de presentar un paquete de convenios urbanísticos en la legislatura porteña que implica prácticamente desconocer la planificación de la ciudad de Buenos Aires. Estos convenios urbanísticos son leyes a medidas de intereses inmobiliarios. No van a generar ningún beneficio a la ciudadanía, no están pensando para el bien común o la calidad habitacional, sino que están pensados como una lógica recaudatoria, ¿no? El gobierno ha puesto como una meta obtener $200 millones a través de estos convenios urbanísticos,
y no le importa si colapsan los servicios públicos, si deterioran el patrimonio histórico de la ciudad de Buenos Aires, si encarecen el valor del suelo y perjudican las políticas habitacionales. Lo único que necesita es caja política y recaudación para la campaña presidencial en el 2023. Y en ese ámbito ingresan muchas desarrolladoras inmobiliarias y propietarios que hacen negocios con la ciudad de Buenos Aires. Están autorizando una torre de 23 pisos de altura en pleno casco histórico de la ciudad de Buenos Aires, en una zona donde están monumentos históricos protegidos como la iglesia de Santa Catalina, donde ya la justicia le dijo que no podían construir esa altura, ¿no? Lo que la justicia le había negado al propietario y al gobierno avanzar en esas torres, ahora nuevamente intentan, luego de 10 años, a través de un convenio urbanístico. Hay una ilegalidad generalizada cuando el gobierno firma y trata estos convenios urbanísticos, y lo hemos visto cuando discutimos el emprendimiento de costa urbana en la Costanera Sur, es que estos convenios urbanísticos, para firmarse, previamente se tienen que hacer estudio de impacto ambiental, se tiene que convocar a la ciudadanía a una audiencia pública, garantizar esos espacios de participación, y esto en ninguno de estos convenios urbanísticos se ha garantizado, ¿no? Así que la firma de estos convenios ya tiene una violación fuerte del Plan Urbano Ambiental y de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Además, no estamos hablando que van a ser estos únicos 16 convenios urbanísticos. Este es el primer paquete. El gobierno tiene pensado remitir a la legislatura este año 40 convenios urbanísticos. Así lo que estamos viendo va a ser prácticamente que el gobierno y la planificación de la ciudad se está transformando en una acumulación de excepciones en vez de estar actualizando el Plan Urbano Ambiental con la ciudadanía.